Minnesota, Estados Unidos, 2008. La madrugada del 14 de mayo de 2008, el joven Brandon Swanson, de 19 años, desapareció en circunstancias tan extrañas que hasta hoy su caso sigue desconcertando a investigadores y expertos en desapariciones. Una noche normal. Brandon era un estudiante del Minnesota West Community and Technical College. Aquella noche, celebraba el fin del semestre con algunos amigos en la ciudad de Canby. No había indicios de conflicto ni de que algo fuera mal. Testigos confirmaron que no estaba visiblemente ebrio al irse, aunque sí había tomado algo de alcohol. A eso de la 1:15 a.m., decidió regresar a su casa, a unos 50 kilómetros, en Marshall. Tomó su auto, un Chevy Lumina verde, y condujo solo por las carreteras rurales del suroeste de Minnesota, un área de campos, granjas y caminos de tierra casi idénticos entre sí. El accidente. Poco después de la 1:45 a.m., Brandon perdió el control del coche y cayó a una zanja. El vehículo quedó atascado, pero no estaba dañado. Brandon intentó sacar el auto, sin éxito. Entonces, alrededor de las 2 a.m., llamó a sus padres desde su celular. Les dijo que estaba bien, que solo necesitaba que lo recogieran porque su coche no se movía. Aseguró que estaba cerca de Lind, un pequeño pueblo entre Canby y Marshall. Sus padres, Brian y Annette Swanson, salieron de inmediato a buscarlo. Una llamada de 47 minutos. Brandon se mantuvo al teléfono con su padre mientras ambos intentaban localizarse. Encendía y apagaba las luces del coche para que su padre lo viera, pero ninguno podía ver las luces del otro, lo cual era extraño en un terreno abierto. Confundido, Brandon dijo que caminaría hacia lo que creía ser la ciudad de Lind y que su padre debía esperarlo allí. Durante los siguientes 47 minutos, Brandon siguió hablando por teléfono, describiendo el paisaje. Mencionó vallas, campos y el sonido del agua corriendo, probablemente de un arroyo o canal de riego. A las 2:30 a.m., la conversación seguía tranquila. De repente, Brandon interrumpió su frase con un sobresaltado «¡Oh, no!» y la llamada se cortó. Nunca volvió a responder. La búsqueda. Sus padres llamaron a la policía, pero inicialmente las autoridades no actuaron, creyendo que se trataba de un joven que simplemente se había ido por su cuenta. No fue hasta la mañana siguiente que se inició la búsqueda formal. El teléfono de Brandon seguía activo durante horas, pero no respondía. Finalmente, los registros de la compañía telefónica mostraron que la señal no provenía de Lind, como él creía, sino de una zona rural cerca del pueblo de Taunton, a unos 40 kilómetros al norte de donde él pensaba estar. Brandon se había desorientado completamente en la oscuridad. El rastro. La policía encontró su coche en un camino de grava, junto a un campo, sin signos de pelea ni robo. Los perros rastreadores siguieron un trayecto de varios kilómetros, desde el coche, por caminos rurales, cruzando un arroyo y subiendo una colina. El rastro terminaba de golpe, sin huellas de regreso. La hipótesis más aceptada es que Brandon pudo haber caído al arroyo y haberse ahogado. Sin embargo, las búsquedas en el agua y alrededores durante años nunca hallaron su cuerpo ni pertenencias, ni siquiera el celular o las llaves. Teorías. El caso está plagado de misterios. Desorientación total. Brandon confundió completamente su ubicación. Algunos creen que pudo haber sufrido un golpe en la cabeza o un episodio de desorientación repentina. Caída al agua. Muchos piensan que murió ahogado, pero la falta total de restos lo vuelve improbable. Tercer implicado. Aunque no hay pruebas, algunos teorizan que alguien pudo haberlo encontrado en el camino después de que colgó la llamada. Desaparición voluntaria, descartada casi por completo. Brandon tenía buena relación con su familia y ningún motivo para huir. Lo más inquietante es que la llamada duró 47 minutos. Con su padre escuchando todo el tiempo su caminar, su respiración, el viento, los grillos, y luego ese grito. Nadie sabe qué vio o qué ocurrió en ese instante. El misterio de Hinterkaifeck, la granja del horror. Era el 31 de marzo de 1922, en una zona rural cercana al pequeño pueblo de Kaifeck, a unos 70 kilómetros de Múnich. La familia Gruber Gabriel, formada por 6 personas, vivía en una granja aislada conocida como Hinterkaifeck. Era una vida silenciosa, rutinaria y dura, hasta que el miedo comenzó a infiltrarse entre sus paredes. Las señales previas.
Semanas antes de la tragedia, el patriarca Andreas Gruber, de 63 años, comentó a sus vecinos cosas extrañas ocurrían en su hogar. Encontró huellas en la nieve que llegaban desde el bosque hasta la puerta trasera, pero ninguna que se alejara. Escuchaban pasos y golpes en el ático, aunque nunca hallaban a nadie. Desaparecieron objetos pequeños, llaves, herramientas, utensilios. Una hoja de periódico desconocido apareció dentro de la casa. Andreas, un hombre de carácter severo, no quiso abandonar la granja. No me iré de mi tierra por unos ruidos, dijo. Fue la última advertencia antes del horror. La noche del 31 de marzo, una tormenta ligera cubría el cielo bávaro. Se cree que el asesino o asesinos atrajeron a los miembros de la familia uno por uno al estadio. Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria Gabriel y la pequeña Cecilia, nieta de 7 años. Uno a uno fueron golpeados con una azada, herramienta de labranza. Los cuerpos quedaron amontonados y cubiertos con paja. Dentro de la casa, el asesino mató también a Joseph, el bebé de 2 años en su cuna. Maria Baumgartner, la nueva sirvienta contratada ese mismo día. 6 víctimas, ningún testigo, ninguna señal de robo. El descubrimiento: durante 4 días el silencio reinó en Hinterkaifeck. Los vecinos notaron que la familia no acudía a misa y que el correo se acumulaba. El 4 de abril, un grupo de aldeanos entró a la granja. Lo que encontraron los dejó marcados de por vida. Los cuerpos estaban en descomposición, pero lo más perturbador fue lo que descubrieron después. El establo había sido limpiado parcialmente, como si alguien hubiera vivido allí. Los animales estaban alimentados. La chimenea había sido encendida. La comida fresca en la mesa. El asesino se quedó en la casa durante días después del crimen. Las investigaciones: la policía de Múnich revisó más de 100 sospechosos, entre ellos Lorenz Schlittenbauer, un vecino que había tenido una relación con Victoria Gabriel y se decía que era el padre biológico del pequeño Joseph. Su comportamiento al descubrir los cuerpos fue extraño. Entró a la casa solo y desató el cadáver de Victoria sin mostrar horror. Años después, fue acosado por el pueblo hasta su muerte. Ninguna prueba lo incriminó de forma concluyente. Otras teorías hablaron de un vagabundo asesino, un ladrón sorprendido en pleno robo o incluso una venganza familiar. Pero nada encajaba. La escena del crimen fue mal manejada. Los curiosos pisotearon la evidencia, el arma desapareció y, lo más siniestro, las cabezas de las víctimas fueron enviadas a Múnich para análisis forenses, pero se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca fueron devueltas a las tumbas. El eco del crimen: la granja fue demolida en 1923. En su lugar se erigió una cruz de madera. Los lugareños dicen que por las noches aún se oyen gemidos y pasos en el campo vacío. Nadie volvió a vivir allí. Durante un siglo, el caso de Hinterkaifeck ha sido objeto de investigaciones criminales, documentales y análisis forenses modernos. En 2007, la policía de Baviera volvió a revisar el expediente con ADN y técnicas actuales. Conclusión: el crimen podría resolverse hoy si el culpable aún viviera.